Hola, espero que se encuentre bien. El presente video tiene la intención de tratar el tema de distancias entre objetos de Rn. Entonces, bueno, para comenzar, ¿qué es lo que uno entiende por distancia entre dos objetos? Si es que uno tiene dos objetos en Rn, ¿ok? Entonces, lo que uno entiende por distancia entre ellos sería la longitud del menor segmento de recta que conecta a esos dos objetos. Entonces, bueno, hagamos aquí un dibujillo en R2. ¿Ok? Digamos que ahí tenemos, no sé, un cuadrado y tal vez tenemos un círculo o algo así, ¿verdad? Aunque bueno, no me quedaron tan bien, pero imagínense que son eso. Entonces, la cuestión es que ustedes pueden comenzar a trazar diversos segmentos de recta que conectan a ambos objetos, ¿verdad? Puede ser este otro, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hay un montón, ¿verdad? De hecho, hay infinitos. La cuestión es que, bueno, todos esos segmentos tienen longitudes diferentes, pero resulta que hay uno que es el que tiene la longitud más pequeña. Entonces, digamos, hay uno ahí muy especial, por ahí, ¿verdad? Digamos que para cuestiones del dibujo tal vez es este, no sé, por decir algo, ¿ok? Hay un segmento por ahí que es el más corto posible que los conecta. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene ese segmento, la longitud de ese segmento más corto es lo que uno llama la distancia que hay entre esos objetos, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como uno define la distancia entre objetos de Rn. Ahora sí, en nuestro caso ahora nos vamos a estar enfocando en rectas y planos, que son los objetos que hemos estado estudiando en el curso, ¿verdad? Entonces, bueno, por decir algo, ¿verdad? Digamos que aquí tenemos un plano que está flotando encima de una recta, ¿ok? Entonces, bueno, el menor segmento de recta que los conecta se vería algo parecido a esto, ¿ok? Sería un segmento más o menos como este, ¿ok? Y bueno, lo que mide ese segmento, ese menor segmento, ¿verdad? Es lo que uno llama la distancia entre este plano y esa recta, ¿ok? Y lo que vamos a ver ahora es cómo es que uno hace para calcular esta distancia, ¿verdad? Varias formulillas que hay para hacer eso, básicamente, ¿ok? Y bueno, un dato curioso de esto es que ese menor segmento que conecta un plano con recta, ¿verdad? Recta con recta o bien plano con plano, ¿verdad? Ese menor segmento va a ser perpendicular a los objetos que está conectando, ¿ok? Eso es una observación curiosa. Pero bueno, comencemos con el caso más sencillo, que sería el caso de medir la distancia que hay entre dos puntos, ¿ok? ¿Cómo es que uno mide esa distancia? Pues simplemente hay una fórmula. Si es que ustedes tienen dos puntos P y Q dentro de Rn, entonces la distancia que hay entre ellos, entre P y Q, sería la norma de la resta de esos puntos, nada más, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí tenemos a Rn, ¿verdad? Y hay dos puntos ahí. Y bueno, segmentos entre ellos, en esencia solamente hay uno, ¿verdad? Sería ese. Entonces, ese es el menor segmento de recta que los conecta. Y la distancia que hay, bueno, la distancia que cubre ese menor segmento resulta que es la norma de P menos Q. De hecho, veamos la construcción de por qué es que esa fórmula vale esto propiamente, ¿verdad? Y la construcción sería la siguiente. Ustedes ponen dos puntos en Rn, ¿verdad? Como estos. Después, bueno, los vamos a conectar, ¿verdad? Y este sería el menor segmento del cual estamos buscando la longitud, ¿verdad? Ahora, yo podría hacer aquí una flecha, ¿verdad? Y podría ver esto como un vector, ¿ok? Entonces, esta flecha es la flecha que comienza en Q más bien y termina en P. Pero eso, como hemos visto ahora, la forma de calcular esta flecha sería punto final menos punto inicial, ¿ok? Y ahora sí, lo que mide esta flecha es lo que mide el segmento inicial que nosotros queríamos medir, ¿verdad? Pero lo que mide esa flecha es la norma de la flecha, ¿verdad? Pero la flecha lo que vale es P menos Q, entonces eso lo que mide es la norma de P menos Q. Entonces, bueno, así es como uno saca esa distancia, ¿verdad? Haciendo los dibujillos que ya hemos visto para vectores, uno va haciendo construcciones ahí geométricas hasta que uno saque la longitud de ese menor segmento de recta que uno estaba buscando, ¿verdad? Así como lo hicimos aquí. Entonces sí, la distancia entre dos puntos es esto, es la norma de P menos Q, ¿ok? Así es como uno saca esa distancia. Y esta es la fórmula más sencilla. Ahora, hay más casos, ¿verdad? Por supuesto. Digamos que ahora vamos a sacar la distancia de un punto a un objeto, ¿verdad? Ahora va a ser de un punto a un plano,
o de un punto a una recta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería la menor distancia que hay entre ellos? Entonces, bueno, el primero que vamos a ver es la distancia de un punto a una recta. Digamos que tenemos un punto Q dentro de Rn, ¿ok? Y que además tenemos una recta L de cualquiera, una recta dentro de Rn que tiene vector director V, ¿ok? Entonces comenzamos con un punto y una recta para la cual conocemos un vector director. Entonces, bueno, ¿cómo es que uno calcula la distancia que hay entre ese punto y esa recta? Pues uno hace los siguientes pasos. Primero, uno va a escoger un punto cualquiera P dentro de la recta, ¿verdad? Entonces, bueno, inicialmente tenemos lo que está en este dibujo, ¿verdad? Un punto, una recta, y esa recta tiene su vector director que es conocido, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tomar al azar ahí un punto P, como este que está aquí, ¿verdad? El punto P puede estar donde sea, ¿verdad? Puede ser que esté aquí, podría estar por acá o más lejos o lo que sea, pero no importa. Tomamos por ahí un punto P, es la cuestión. Entonces, bueno, una vez que tenemos eso, simplemente usamos la siguiente fórmula. La distancia que hay entre este punto Q, que está aquí flotando, ¿verdad? Y esta recta, ¿verdad? Que sería este segmento de recta que hice aquí en verde, ¿verdad? Ese sería el segmento más corto que conecta a Q con L, ¿verdad? Porque cualquier otro como este o como este es más largo. Entonces el más pequeño sería este, ¿ok? Y lo que mide ese menor segmento de recta, resulta que es esto, es la norma de la resta del punto Q que yo tengo, menos el punto P que yo tomé al azar de esa recta, ¿ok? Menos la proyección de Q menos P sobre el vector director de esa recta. Entonces, esta fórmula que está aquí, ¿verdad? Es la que me da la distancia que hay entre ese punto Q y la recta L que yo tengo, ¿ok? Que sería la longitud, otra vez, de este segmento de línea verde, que es el más corto, que conecta al punto Q con la recta L. Y es simplemente usar esta fórmula que está aquí, otra vez, reemplazando el punto Q, que sería este, el vector director de la recta, que yo lo tengo que conocer, y un punto P cualquiera que yo tomo ahí de la recta, ok, al azar. Entonces, bueno, esa sería la fórmula que hay que usar si quieren sacar la distancia de un punto a una recta. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a ver de dónde es que sale esta fórmula, ¿ok? Cómo es que uno construye esta fórmula y vamos a verlo, ¿verdad? Sobre todo por si se les llegara a olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, de que es que ustedes llegan y se les olvida y necesitan una forma de sacar esa fórmula. Entonces les voy a enseñar cómo es que uno obtiene esa fórmula desde cero. Entonces, bueno, comenzamos con esto, ¿verdad? Tenemos el punto que nosotros tenemos inicialmente nada más y tenemos también una recta L ahí, para la cual conocemos un vector V, ¿verdad? Y para la cual hemos tomado un punto un punto P al azar, ¿ok? Entonces por ahora tenemos esto. Ahora, el menor segmento de recta es este, ¿verdad? Que conecta al punto con la recta y que cae perpendicularmente, ¿verdad? Como ya mencionamos antes. Entonces sería ese segmento. Y la meta es averiguar cuánto es que mide este segmento. Entonces vamos a hacer la siguiente construcción. Ok. Primero voy a trazar la flecha que conecta a P con Q, que sería esta. Ok. Esta flecha que está por acá, ¿verdad? Sería la flecha PQ. O sea, la flecha Q menos P. Ok. Esa sería. Ahora sí. Lo otro que vamos a hacer es que vamos a calcular la proyección de esta flecha que acabo de hacer en naranja sobre el vector V, ¿verdad? Recuerden que esa era la sombra que deja este vector en naranja sobre este vector V, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Si es que uno tira la sombra, ¿verdad? Y uno se imagina que por ahí hay un sol, ¿verdad? Arriba, que digamos que va dejando luz perpendicularmente para abajo. Entonces, la sombra de esta flecha en naranja, ¿verdad? Caería como por aquí, ¿verdad? Si es que uno tira esa sombra sobre el vector V, esa sombra quedaría por aquí. Y de hecho se pasaría del vector V para cuestiones del dibujo, ¿verdad? Pero bueno, quedaría aquí. Esa sería la sombra de este, nada más. Entonces, esta es la proyección sobre el vector V, ¿verdad? De Q menos P, que sería esa flecha que está en naranja. Y ahora sí, ¿cuál sería este vector que estoy haciendo en verde, ¿verdad? Que comienza desde el final de la proyección y que termina en el punto Q. ¿Cuál sería ese vector? Pues como ya hemos visto, esta es la resta, ¿verdad?
esta es simplemente la flecha que está en naranja menos la flecha que está en negro, ¿verdad? Por la interpretación gráfica de las operaciones de vectores, ya sabemos que eso es una resta, ¿verdad? Otra vez, del vector que está en naranja menos el que está en negro. ¿Ok? Así es como uno restaba vectores. Entonces, eso quiere decir que esta flecha en verde es justamente esto que está aquí. Pero ahora sí, ¿cuánto es que medía el segmento en verde que yo quiero, ¿verdad? Que era este. Pues ese segmento mide lo mismo que esa flecha. Y lo que mide esa flecha es la norma de lo que vale la flecha, que sería esto, ¿verdad? Entonces, así concluimos que la distancia que yo estaba buscando, que era lo que mide este segmento en verde, ¿verdad? Es la norma de toda esta expresión que está por aquí adentro. Entonces, así es como sale esta fórmula, ¿ok? De ahí es de donde sale esta fórmula. Esa es la construcción para obtenerla. Y bueno, se la pueden saber, ¿verdad? Y si se la saben, listo, la usan y ya. Pero si no, ¿verdad? Si es que se les olvida, pueden hacer esta construcción que yo acabo de hacer y de ahí deducir cuál sería la fórmula para esa distancia como lo hice aquí. Pero bueno, la cuestión es, si tienen un punto y quieren sacar la distancia que hay hasta, bueno, hacia una recta, y simplemente utilizan esta fórmula, ¿verdad? Otra vez. Entonces, bueno, ahí tenemos ese caso. Ahora nos falta este, ¿verdad? ¿Qué pasa con la distancia de un punto a un plano? Ok, entonces ahora tenemos un plano P, ¿verdad? Esta P especial que yo le hago al plano. Y tenemos un punto Q por ahí flotando, ¿verdad? Ahora, esto va a ser dentro de R3D porque los planos los hemos estado trabajando en su mayoría en R3. Entonces por eso es que lo puse aquí, pero bueno. Ideas similares podrían servir para otros espacios. La cuestión es esa, ¿verdad? Tenemos un punto Q en R3 y un plano P especial, ¿verdad? En R3 que tiene un vector normal n. Ok, y bueno, ya sabemos cómo sacar esto. Entonces eso no es problema. Ahora sí, ¿cómo es que uno calcula la distancia que hay entre ese punto Q y este plano P? Pues, ¿verdad? Esa distancia otra vez, ¿verdad? Es el menor segmento de recta que conecta al punto con el plano, que será así, ¿verdad? Y por lo que mencioné antes, bueno, aquí me quedo un poco torcido, voy a hacerlo rápidamente aquí, ¿ok? Y por lo que mencioné antes, ¿verdad? Recuerden que esto cae perpendicularmente al plano. Entonces sería algo así. Y lo que queremos saber es cuánto es que mide este segmento. ¿Ok? Para hacer eso, hacemos los siguientes pasos. Primero, vamos a tomar un punto cualquiera P del plano P. ¿Ok? Entonces ahí tomamos un punto al azar. Digamos que tomamos un punto que queda por aquí. Entonces, el segundo paso es simplemente usar la siguiente fórmula. La distancia que hay entre el punto Q y el plano P especial, ¿verdad? Es la norma de la proyección sobre el vector normal del plano de la resta de Q menos P, ¿ok? De la resta de este punto con este otro punto del plano que yo tomé al azar. Y usando esta fórmula, ¿verdad? Así es como uno calcula la distancia que hay entre ese punto Q y el plano P. Aquí, de hecho, esto es un P, no es un L, ¿ok? Ahí está. Entonces, bueno, eso sería. Así es como uno calcula esta distancia, con esa fórmula que está ahí. Y vamos a ver cómo es que uno construye la fórmula, ¿verdad? Por si fuera que se les olvida. Entonces, bueno, esto se hace así. Tenemos este escenario, ¿verdad? En el que yo conozco este punto Q y el plano P, ¿verdad? Y para el plano P yo he tomado un vector normal n y un punto P que está por ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a... Bueno, vamos a dejar por aquí el segmento, ¿verdad? Perpendicular al plano al cual yo le quiero sacar la longitud, ¿verdad? Sería este que está por acá. Ok, sería ese segmento. Ahora sí, vamos a sacar el vector que conecta a P con Q. Entonces vamos a sacar esta flecha. ¿Qué sería, verdad? Esta sería la flecha PQ, ¿verdad? Que ya sabemos que esto es punto final menos punto inicial. Será eso que está ahí. Ok. Ahora sí, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a proyectar. Ok. De hecho voy a dejar un poco más de espacio. Entonces voy a dejar aquí el PQ. Tal vez por abajo. Igual a Q menos P. Vamos a proyectar esta flecha que está en naranja. Ok. Esta que está por acá. Sobre el vector normal. Entonces, bueno, vamos a tomar aquí un sol perpendicular a este vector normal, ¿verdad? Que sería aquí, ¿ok?
y tiramos la luz para abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, si es que la luz va cayendo, ¿verdad? La sombra de este vector que está en naranja quedaría por aquí. Que quedaría, bueno, más o menos por aquí más bien, porque el sol, o sea, como así más bien, ok. El caso es que la sombra queda más o menos por aquí, ok. Ahí está. Y cae perpendicularmente aquí. Entonces, bueno, esto que está aquí, ¿verdad? Sería la sombra de la resta Q menos P, ¿verdad? Que es esa flecha en naranja sobre el vector normal, que es ese que está en rosado. Entonces, esa sería la proyección. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Si es que uno hace bien el dibujo, digamos, a escala y todo eso, lo que uno nota es que esta flecha que está en negro tiene la misma longitud que esta flecha que está aquí en verde, ¿ok? Eso es lo que pasa si es que uno hace esto bien a escala y todo, ¿verdad? Pero la cuestión es esa. Esta proyección básicamente mide lo mismo que esta flecha que está en verde. Entonces, lo que uno concluye es que lo que mide ese segmento que está en verde, más bien, ¿verdad? Es lo mismo que mide esa flecha que está en negro. Entonces, lo que uno concluye es que la distancia que hay entre ese punto Q y el plano, que sería la longitud del segmento que está en verde, ¿verdad? Es lo mismo que mide la flecha que está en negro. Y lo que mide esa flecha que está en negro es su norma, ¿verdad? Entonces, será simplemente la norma de la proyección sobre el vector normal de la resta de Q menos P. Y esa es la construcción que uno hace para sacar esa fórmula, ¿verdad? Por eso es que la fórmula es esta. Pero bueno, simplemente es eso. Cuando ustedes quieran sacar la distancia que hay de un punto a un plano, y tienen que usar esta fórmula y ya, ¿ok? Se la pueden saber o la pueden construir como acabo de hacerlo, ¿verdad? Solamente que tienen que tener cuidado con esto, ¿verdad? De darse cuenta que esta flecha en negro tiene que medir lo mismo que este segmento que está en verde ahí, ¿ok? Y eso es si es que uno hace bien el dibujo, aunque bueno, no es complicado darse cuenta de que eso pasa. Pero ahí está. Entonces, así es como uno saca la distancia de un punto a un objeto, ¿verdad? Que sea una recta o un plano. Ahora, bueno, hay un tercer caso, que sería, ¿qué pasa si tenemos dos objetos que son paralelos y queremos sacar la distancia que hay entre ellos? ¿Ok? Entonces, bueno, hay tres casos que vamos a estar estudiando, que son el caso de una recta a otra recta, ambas paralelas, ¿verdad? De un plano en plano, ambos paralelos, o de un plano a una recta y que sean ambos paralelos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, caso 1 sería, tenemos dos rectas, ¿verdad? Y el menor segmento que las conecta sería este, ¿verdad? Recuerden que las rectas son paralelas, entonces realmente la distancia siempre va a ser la misma, ¿verdad? Bueno, todos estos segmentos miden lo mismo porque son rectas paralelas, básicamente. Entonces, bueno, ahí hay un montón de esos segmentos más cortos posibles, pero el asunto es que la longitud de cualquiera de ellos es la distancia que queremos calcular, ¿verdad? Ahora, también, bueno, para planos paralelos se vería así. Y otra vez, ¿verdad? Hay un montón de segmentos porque yo puedo copiar este segmento, ¿verdad? Y trasladarlo por aquí. Y siempre va a medir lo mismo porque son planos paralelos, ¿verdad? Están a la misma distancia, básicamente, todos los puntos. Entonces, bueno, la longitud de cualquiera de ellos va a ser la distancia. Y por último, para el caso de una recta y un plano, serían estos segmentos que van conectando esa recta con ese plano de manera perpendicular. Entonces serán todos estos, ¿verdad? Y sacamos la longitud de cualquiera de ellos y eso me da la distancia que hay entre esa recta y ese plano. Ok, entonces bueno, serían estos tres casos los que vamos a estar estudiando. Pero todos se comportan igual básicamente porque el procedimiento es el mismo. Y para sacar esta distancia de que hay entre esos dos objetos paralelos, se hace lo siguiente. Paso 1, ok. Vamos a tomar un punto cualquiera, Q, del primer objeto, ¿verdad? Paralelo. Entonces, para el caso 1, por ejemplo, tomamos un punto ahí cualquiera en la primera recta, ¿verdad? Para el caso 2, que eran dos planos paralelos, tomamos un punto ahí cualquiera en uno de los planos, ¿verdad? Un plano ahí cualquiera. Y para el caso 3, vamos a tomar un punto en la recta. Lo que sí importa, ¿verdad? Es que en el caso 3, que son objetos diferentes, ¿verdad? El punto tiene que ser tomado en la recta, eso sí. No nos va a servir tomar el punto en el plano, sino que tiene que tomarse en la recta, ¿ok? Pero bueno, salvo ese cuidado, es eso. Tomamos simplemente un punto al azar de cualquiera de los objetos y listo, ¿verdad? Eso es por ahora.
Ok, ¿verdad? Pero otra vez con el cuidado de que para el caso de recta con plano, el punto tiene que estar en la recta, nada más. Ahora sí, ¿qué hacemos con eso? Pues simplemente el segundo paso va a ser que vamos a calcular la distancia que hay entre este punto y el otro objeto, ¿ok? Y ya tenemos una fórmula para eso, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos esto, ¿ok? Y una vez que tomamos ese punto, básicamente nos olvidamos del primer objeto, ¿verdad? Nos olvidamos ahí de estos primeros objetos que están por ahí. Y al final de cuentas, de lo que nos queda es un punto con otro objeto. Y ya cómo sacar la distancia de este punto a una recta o bien a un plano, eso ya lo vimos antes, ya tenemos las fórmulas. Entonces, ahora simplemente usamos las fórmulas y sacamos la distancia que hay entre esta gente, ¿verdad? Entre ese punto y esa recta o ese plano, ¿verdad? Según corresponda. Entonces, bueno, así es como uno calcula esa distancia. Otra vez, ¿verdad? Tomamos un punto del primer objeto al azar y después sacamos la distancia de ese punto al otro objeto, nada más. Y esto es cuando los objetos, ¿verdad? Son paralelos, nada más. Y así es como funciona, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí está el dibujillo de los casos. Ok, y ahorita voy a hacer ejemplos para que vean cómo es que se usa, ¿verdad? Pero esa es la idea. Y un cuarto caso, que es el caso más complejo, sería cómo es que uno saca la distancia entre objetos no paralelos, ¿verdad? Por lo general, esto no se trabaja mucho en un curso como este porque estas distancias ya se complican un poco más, ¿verdad? Y es que ya hay un montón de casos, ¿verdad? O sea, este caso se subdivide en un montón de subcasos y ya es un poco complicado hacerlo. Pero bueno, por mencionar un par, digamos, uno que es sencillo es cuando tenemos dos objetos que no son paralelos, pero que se intersecan, ¿ok? Por ejemplo, como esta recta con ese plano, o bien como estos dos planos, ¿verdad? Que se intersecan, o incluso estas dos rectas que se intersecan entre sí. Si dos objetos se intersecan, entonces la distancia entre ellos es cero. ¿Y por qué será eso, verdad? Pensémoslo un segundo, tal vez con este primer caso. Ok. Entonces, si este plano y esa recta se intersecan, eso quiere decir de que hay un punto que está en ambos a la vez, ¿verdad? Digamos que es este punto que está en verde. Está tanto en la recta como en ese plano. Ahora, ¿cuál sería el menor segmento de recta que yo pueda hacer que conecta un objeto con el otro, ¿verdad? Que comienza en la recta y termina en el plano, por decir algo. Como este punto pertenece a la recta, puedo hacer que comience en este punto. Pero como este punto, ¿verdad? Pertenece al plano, puedo hacer que ese segmento termine en este punto, porque ese es un punto del plano. Entonces, el menor segmento de recta que los está conectando es un segmento que comienza en este punto y termina ahí mismo. ¿Ok? Ese es un segmento, ¿verdad? Muy sin gracia, que conecta ambos objetos. Pero ese segmento, ¿verdad? Queda colapsado, ¿verdad? Queda con un punto final igual al punto inicial. Entonces es un segmento que tiene longitud 0, ¿verdad? No tiene longitud. Entonces por eso es que en este caso la distancia es 0, porque hay un segmento tan corto que tiene longitud 0 que está conectando ambos objetos, ¿verdad? Entonces por eso es que cuando dos objetos se intersecan tienen distancia 0. Entonces, bueno, este es un caso muy sin gracia por eso, ¿verdad? La fórmula es simplemente que la distancia es 0 para estos casos y ya. Y ahora, por mencionar otro, ¿verdad? Aunque ya les dije, nos vamos a enfocar en casos en que los objetos son paralelos o bien los otros que ya hemos mencionado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la situación es que las fórmulas cambian. Y aquí tenemos dos rectas que son no paralelas y que no se intersecan. Entonces, no estamos en ninguno de los casos anteriores, sí. Entonces, bueno, tenemos dos rectas que no son no paralelas y que no se intersecan tampoco. Para L1 y L2, por decir algo. Ahora, L1 pasa por un punto P y tiene vector director V, ¿ok? Y L2 pasa por un punto Q y tiene vector director W. Entonces, ¿cómo es que uno calcula la distancia entre esas rectas? Sería con esta fórmula. Será la distancia entre esas rectas va a ser la norma de la proyección sobre el producto cruz de los vectores directores de la resta de los puntos por los que pasan esas rectas, ¿ok? Entonces, por aquí un dibujillo, ¿verdad? Por aquí hay dos rectas, ¿verdad? L1 y L2, ¿ok? L1 tiene la dirección de un vector V y pasa por un punto P. L2 tiene la dirección de un vector W y pasa por un punto Q.
y son rectas que no son paralelas y tampoco se intersecan, ¿verdad? Entonces no se cortan y están como torcidas ahí sobre, bueno, por el espacio, ¿ok? Entonces, bueno, para este dibujo, el menor segmento de recta que las conecta sería este. Y la longitud de ese segmento de recta sería esta norma. La norma de la proyección sobre el producto cruz de los directores de la resta de los puntos, nada más. Así es como uno los calcula. Aquí dice P y Q como encima, ¿verdad? Y sobre ese segmento, bueno, sobre ese menor segmento, pero la realidad es que ese punto P y Q pueden estar donde sean, ¿verdad? Puede ser que P esté por acá o que Q esté por acá, ¿verdad? Ahí puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, la situación es que pasa algo parecido a esto del dibujo y la fórmula es esta. La construcción de esta fórmula es un poco más complicada, entonces no la voy a hacer, pero para este caso sería simplemente saberse la fórmula y ya, ¿verdad? Aunque bueno, ya les dije, ¿verdad? Este es un caso de que se trabaja poco en este curso porque ya es un poco más complicado. Y si se preguntan por todos los demás, hay un montón de casos, ¿verdad? Uno podría combinar ahí tal vez una recta con un plano y así varias cosillas, ¿verdad? Pero ya son fórmulas un poco más complicadas. Aunque bueno, si es en R3, un plano y una recta que no sean paralelos, ¿verdad? Por fuerza tendrían que intersecarse. Entonces, en ese caso, la distancia sería cero. Pero bueno, ese es el asunto, que hay que como sentarse a pensar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ya se complica un poco más. Pero bueno, como tal, las que nos interesan más que todo son las fórmulas que mencioné antes. De los casos 1, 2 y 3, básicamente. Y por aquí hay un par de fórmulas, ¿verdad? Que faltaban, digamos. Pero ahí está. Ok, entonces, una vez mencionado todo eso, hagamos ejemplos. Entonces, bueno, comencemos con este, que es, tenemos dos puntos en R3, ¿verdad? Este punto P y este punto Q, y nos piden de calcular la distancia. Entonces, bueno, como vimos antes, nada más, la distancia que hay entre dos puntos será simplemente la norma, ¿verdad? De la resta de ellos, de Q menos P. Entonces, bueno, aquí reemplazamos todas las cosas, ¿verdad? Simplemente hacemos norma de lo que vale Q, que sería 2 menos 1 y 0, ¿ok? Menos lo que vale P, que sería 1, 0, 1. Y sacamos la norma de eso. Esto sería entonces la norma de, ¿ok? Y restamos entrada por entrada. 2 menos 1 me da 1. Menos 1 menos 0 me da menos 1. Y 0 menos 1 me da menos 1, ¿ok? Entonces me queda eso que está aquí. Y ahora le sacamos la norma, ¿ok? Así que me queda raíz cuadrada de primera al cuadrado más segunda al cuadrado más tercera al cuadrado, me queda eso que está ahí. Y esto es un raíz de 3, ¿ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que si uno dibuja esos puntos y uno traza el menor segmento de recta que los conecta, que es literalmente el único segmento que los conecta porque son puntos, y entonces ese segmento mide raíz de 3, ¿verdad? Entonces, donde sea que queden esos puntos, ¿verdad? El segmento que los conecta mide raíz de 3, ok, listo. Ahora, bueno, eso es muy sin gracia, entonces vamos con otro. Por ejemplo, este que dice, ¿cuál es la distancia entre este punto y esa recta que está ahí? ¿Ok? Me están dando ahí la ecuación vectorial escrita de otra forma, ¿verdad? Pero es prácticamente que la ecuación vectorial de esta recta. Entonces, bueno, nos vamos a la fórmula, ¿ok? Y bueno, cuando yo quiero sacar la distancia de un punto a una recta, sería esta fórmula que está por acá. Ok, entonces vamos a copiarla allá abajo. Sería esto que está por acá. Vamos abajo. Y ahí está, ok. Sería usar esto. Entonces, el punto Q es al que yo le quiero sacar la distancia. Entonces, Q sería este, 4, 2, 0, que es el punto que ellos me están dando. Ahora, de la recta, tengo que sacar un punto al azar, P, y el vector director, ¿verdad? Entonces, bueno, escribamos esta recta con su ecuación vectorial, digamos, ya escrita bien. Entonces, esta recta la podemos reescribir como x, y, z, ¿ok? Igual a, bueno, aquí podríamos sacar el alfa de este vector así. Y como no hay puntos porque hay 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos reescribir la ecuación de esta recta de esta forma que yo acabo de hacer en verde, ¿verdad? Recuerden que lo que acompaña al parámetro es el vector director. Entonces puedo tomar este como v.
Y lo que no tiene parámetros sería el punto por el que pasa, que será este P, ¿verdad? Aunque bueno, un punto cualquiera se obtiene, digamos, al darle cualquier valor alfa, ¿verdad? Y entonces esta ecuación me daría un punto cualquiera siempre que yo reemplace un alfa por cualquier número, ¿verdad? Y ya. Pero bueno, aquí ya sacamos un P que sería 0, 0, 0. Listo. Y eso salió de la estructura de la ecuación de una recta que ya hemos estudiado. Ok, entonces ya tenemos todo. Tenemos el punto Q. Ok, y esta recta ahora ya, bueno, ya le hemos sacado el vector director y el punto P. Entonces, ahora simplemente reemplazamos todo en la fórmula y calculamos todo, ¿verdad? Comencemos con esa proyección que está ahí. Proyección sobre V de Q menos P. Ok. Entonces, bueno, y de hecho, ya que ese Q menos P sale por varios lados, tal vez comencemos calculándolo antes, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez comencemos mejor con Q menos P. Ok, entonces, bueno, ¿cuánto vale Q? Q vale esto, vale 4, 2, 0. Entonces, reemplazamos que Q vale 4, 2 y 0, nada más. Ahora, P vale 0, 0, 0. Entonces, P es 0, 0, 0. Listo. Y esa resta lo que me da es 4, 2, 0. Ok. Ahora sí, ¿cuál sería esta proyección? Sería la proyección sobre V, ¿verdad? V es 2, 1, 0. De la resta que nos dio 4, 2, 0. Entonces sería calcular esto. Y ahora usamos la fórmula de la proyección, ¿verdad? Que sería producto punto del vector que está dentro con el vector que está abajo, ¿ok? Entre la norma al cuadrado del vector que está abajo, que sería 2, 1, 0, al cuadrado, ¿verdad? Y después este número, ¿verdad? Porque el resultado de esto era un número, se lo vamos a multiplicar al vector que está abajo, que sería 2, 1, 0. Entonces, así es como uno calcula esta proyección. Ahora vamos a ver. El producto punto que está arriba me da 4 por 2, me da 8, 2 por 1, ¿verdad? Estoy haciendo este por este, ¿verdad? Primero con primero me da 8, después más segundo con segundo que sería 2 por 1, ok, me da 2, más 0 por 0, ¿verdad? Que sería tercera con tercera, entonces más 0, eso es lo que me queda arriba. Y abajo, ¿verdad? Me queda la raíz de primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, más tercera componente al cuadrado, pero eso está al cuadrado, entonces sería eso que está ahí. Y al final 2, 1, 0. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que calcular. Y aquí me queda entonces, arriba me queda un 10, abajo me queda, ¿verdad? Se me cancela la raíz y me queda 4 más 1 que es 5 por 2, 1, 0. Ok, entonces me queda eso que está ahí. Y si multiplicamos esto, ok, si multiplicamos este 10 quintos por 2, 1, 0, ¿verdad? Bueno, 10 quintos realmente es 2, ¿verdad? Sería multiplicar 2 por 1, por 2, 1, 0, perdón. Y sería multiplicar todas las entradas. Entonces esto sería 4, 2 y 0. Entonces eso es lo que vale esa proyección, ¿ok? Y bueno, voy a pasar esto que sería la siguiente pregunta para aquí. Ok, entonces esa es la proyección. Entonces ya tenemos las restas y esta proyección. Ahora bueno, voy a calcular por otro lado esa resta menos la proyección. Entonces vamos a calcular ahora lo que vale Q menos P menos esa proyección sobre V de esa resta. Ok, entonces reemplazo todo lo que vimos antes, ¿verdad? Q menos P me dio esto. Entonces aquí reemplazo lo que me dio Q menos P. Y aquí reemplazo lo que me dio la proyección que se está restando, ¿verdad? Que me dio esto mismo. Entonces me queda así. Y bueno, en este caso me quedaron iguales, ¿verdad? Eso no siempre va a suceder, pero bueno, aquí pasó. Y ahora restamos las entradas, pero como son iguales, me da 0, 0, 0. Esa resta. Ahí está. Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuál sería la distancia? La distancia entre ese punto y esa recta sería la norma de Q menos P menos esa proyección, perdón. Sería eso que está aquí. Y ya vimos que lo que está dentro nos dio 0, 0, 0. Entonces esto sería la norma de 0, 0, 0. Pero eso simplemente es raíz de primera al cuadrado más segunda al cuadrado más tercera al cuadrado. Y eso es lo mismo que 0, nada más. Entonces eso quiere decir que la distancia entre ese punto y esa recta es 0. Ok. ¿Qué quiere decir eso intuitivamente? De que el punto está sobre esa recta, ¿verdad? O sea que si es que uno dibuja la recta, digamos, por ahí, y bueno, que pasa por ese punto P que dijimos antes, ¿verdad? Y que tiene ese vector director, el hecho de que la distancia sea 0
es que el segmento de recta que los conecta tiene longitud 0. Y la única forma en que eso puede pasar es que el punto esté sobre la recta. Entonces el menor segmento que los conecta sería este punto, ¿verdad? Porque es un segmento que comienza donde termina. Entonces sería un segmento, pero que comienza y termina aquí. Entonces por eso es que tiene longitud 0, porque el punto está sobre esa recta. ¿Ok? Y bueno, por aquí tienen este ejemplo, ¿verdad? De hecho, bueno, sería fácil ver que el punto está sobre la recta porque el punto era 4, 2, 0. Y ven que la recta tenía esta ecuación que está por acá. Si ponemos alfa como 2, aquí me queda 4, 2 y 0. Entonces vean que sí, ese punto estaba en la recta porque hay un valor de alfa que me da el punto, ¿verdad? Que sería el valor alfa igual a 2. Entonces sí, esa distancia es 0 y tiene sentido, ¿verdad? Entonces la fórmula funciona. Ok, ahora bueno, tenemos ese ejemplo y para terminar, calculemos la distancia que hay entre dos planos, ¿verdad? Como esta que está por acá. Entonces, bueno, me piden eso, la distancia que hay entre dos planos que ellos ya me dan. Y ellos me están dando las ecuaciones normales, ¿verdad? O bien normales escalares, como quieran llamarlas, de esos planos. Muy bien, entonces, recuerden que antes había casos dependiendo de si los objetos eran paralelos o no, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a verificar es si son paralelos o no, ¿ok? Entonces, plano 1 sería este. Ok. Entonces, bueno, ese es un plano que está por ahí, ¿verdad? Y tenemos un plano 2 también que está por ahí. Que lo vamos a copiar por aquí. Recuerden, ¿verdad? Que dos planos eran paralelos, ¿verdad? Como sería aquí en el dibujo, si los vectores normales son paralelos, ¿verdad? Si n1 y n2, los vectores normales a cada plano, digamos, son paralelos entre sí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los vectores normales, si será que son paralelos o no. ¿Ok? El vector normal del primer plano, y como tenemos las ecuaciones normales, sería simplemente los números que acompañan a x, y y a z, ¿verdad? Entonces de aquí sacamos que un vector normal, n1 al plano p1 sería lo que acompaña a x es un 1, lo que acompaña a y es un 2 y lo que acompaña a z es un menos 1. Entonces un vector normal al primer plano es este, n1 igual a 1, 2 y menos 1. Ahora, ¿cuál sería un vector normal al segundo plano? Sería el vector n2 que vale 3, 6 y menos 3. ¿Ok? Eso es un vector normal al segundo plano y sale simplemente de los coeficientes que acompañan a x, y, z de la ecuación normal que ya hemos visto. ¿Ok? Entonces listo. Ahí están. Y ahora sí, ¿será que son paralelos? Uno puede notar fácilmente, ¿verdad? Que si yo multiplico 3 a este vector, ¿verdad? A todas las entradas obtengo este otro, ¿verdad? Entonces notamos fácilmente, ¿verdad? Que si yo hago 3 por n1, ¿verdad? Eso me da n2. ¿Por qué? Porque 3 por n1 sería esto, ¿verdad? Sería multiplicar 3 a todas estas entradas y n2 sería este otro. Uy, bueno, lo borré, perdón, era más bien duplicarlo, aquí está. Entonces sí, efectivamente son paralelos. Entonces, los vectores normales son paralelos, ¿verdad? Aquí lo estoy diciendo en palabras, no estoy escribiendo tanto, pero sería esto, ¿verdad? Y el hecho de que los vectores normales sean paralelos quiere decir que los planos tienen la misma dirección, ¿verdad? O sea que son planos paralelos. Entonces, así, los planos son paralelos. P1 con el plano P2. Entonces, estamos en el caso en el que tenemos objetos paralelos y son planos. Entonces, nos devolvemos a las fórmulas, ¿verdad? Esto es caso 3. Caso 3 está por aquí abajo, ¿ok? Que es cuando tenemos objetos que son paralelos. Y estamos en el caso, ¿verdad? En el que los dos son planos. Entonces sería este que está por acá. Y otra vez, ¿verdad? La idea es, tomamos un punto de uno de los objetos, ¿ok? De uno de los planos. Y sacamos la distancia de ese punto, ¿verdad? Olvidándonos de ese plano hacia el otro plano. Esa es la forma de sacar esta distancia. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos aquí abajo y vamos a hacer aquí. Ok, entonces, el paso 1 es, vamos a tomar un punto de cualquiera de esos planos. Y
vamos a sacar la distancia de ese punto al otro plano y listo. Eso fue todo. Entonces, no sé, voy a tomar el punto de P1, por decir algo, ¿verdad? De aquí. Entonces, bueno, una forma de sacar un punto es simplemente adivinar coordenadas x, y, z que cumplan esta ecuación, ¿verdad? Aquí adivinando, a uno se le podría ocurrir, por ejemplo, podría ser este punto, ¿verdad? Podría ser el punto 1, 0, 0, ¿verdad? Si yo pongo 1 en x, 0 en y y 0 en z, vean que eso cumple la ecuación. Entonces, así yo sé que el punto 1, 0, 0 está en este plano P1. Entonces, bueno, vamos a tómese el punto Q igual a 1, 0, 0 del plano P1. ¿Ok? Ese sería el primer paso. Tomar un punto al azar de cualquiera de los planos, que en este caso va a ser P1. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la distancia de este punto de P1 a el otro plano, que será el plano P2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ahora se calcula la distancia del punto Q igual a 1, 0, 0, ¿ok? Ok, de este punto al plano P sub 2, que sería ese que es aquí. Ok, a este plano que es aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Calcular la distancia de ese punto a este nuevo plano. Ok, y ahora estamos en un caso de distancia de un punto a un plano, que esa es la fórmula que ya no sabemos. Sería esta, ¿verdad? Para repasarla, la distancia de un punto a un plano la vemos aquí en el caso 2 y vimos que la fórmula era esta. Que entonces la fórmula para sacar esto era la siguiente. Ok. Ocupamos un vector normal, que en este caso sería el vector n2, que ya lo tenemos. Ok, ya está listo. El punto Q, al que le estamos sacando la distancia, y ya sabemos que este punto es 1, 0, 0. Ok. Y ahora ocupamos un punto P, cualquiera del plano. Ok, del plano P sub 2. Entonces aquí ocupamos batear otro punto, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a la ecuación de P sub 2, que sería esta. Y bueno, viendo la ecuación, digamos, vamos a batear ahí coordenadas hasta que obtengamos un punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podría tomar y como 0, z como 0 para que esto se me vaya. Y puedo tomar x y como 4 tercios. Si yo tomo x como 4 tercios y los demás como 0, se me cumple la ecuación. Entonces así yo estoy bateando, ¿verdad? O estoy adivinando más bien un punto P del plano P sub 2, que será el punto 4 tercios 0, 0. Entonces, bueno, así ya saqué un punto P del plano P sub 2. Y una vez que ya tengo un punto del plano P sub 2, lo reemplazo por acá y ya puedo calcular la distancia que yo quería, nada más. Entonces, bueno, venimos por acá y voy a comenzar calculando la resta de Q menos P. Entonces, bueno, como vimos, ¿verdad? Q es 1, 0, 0 y P es 4 tercios 0, 0. Ok. Y esto lo que me da es 10 menos un tercio. 0, 0, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces listo, eso es esa resta. Ahora bien, sigue la proyección. Entonces, ahora vamos a calcular la proyección sobre el vector normal del segundo plano, ¿verdad? De esta resta. ¿Qué sería eso? Eso sería la proyección. El vector normal, recuerden que era este, ¿verdad? Que se obtuvo de la ecuación del plano. Entonces, será la proyección sobre este vector de la resta que nos dio menos un tercio, 0, 0. Entonces sería calcular esa proyección que está ahí. Y esto es producto punto de los vectores que están arriba y abajo, ¿verdad? Entre la norma del vector que está abajo al cuadrado. Y multiplicar esto, ¿verdad? Esto que es un número, por el vector que está abajo, que será 3, 6, menos 3. Ahí estamos. Ok, ahora calculamos este número. Ok.
Y arriba, ¿verdad? Me queda menos 1/3 por 3, más 0 por 6, más 0 por menos 3. Ok, eso es lo que pasa arriba con ese producto punto. Abajo me queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Lo pongo entre paréntesis, ¿verdad? Pero esa raíz está al cuadrado. Entonces dice, me cancela la raíz con ese cuadrado. Y por último aquí tengo un 3, 6 y menos 3. Ahí estamos. Entonces bueno, vamos a ver. Me queda... Arriba me queda menos 1/3 por 3, que me da menos 1, ¿verdad? Y los demás son 0, entonces no importan, me queda menos 1. Y abajo me queda 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Lo voy a poner en una calculadora. Ok, bueno, sería 9 más 9 más 36, pero vamos a hacerlo en cálculo. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Eso lo que nos da es 54. Entonces esto me da menos 1 sobre 54. Ahí está. Y eso está multiplicando 3, 6, menos 3. Ok, ahí estamos. Y bueno, podríamos multiplicar todas las entradas, no importa, ¿verdad? Esto lo que me da de menos 3 entre 54. De menos 6 sobre 54. Y después 3 sobre 54. Eso es lo que vale esa proyección que está ahí. Y por último, la distancia era la norma de esa proyección. Entonces simplemente venimos y reemplazo lo que vale la proyección, ¿verdad? Entonces la distancia que yo estaba calculando, ¿verdad? Que yo quería, es entonces la norma de este vector proyección, que sería este que es aquí. Ok, ahí estamos. Y bueno, esa norma sería de primero al cuadrado, bueno, raíz de primero al cuadrado, más segundo al cuadrado, ok, más tercero al cuadrado, ahí está. Ok, y si metemos eso en la calculadora, ya nos da la distancia, sería raíz de, vamos a ver, 3 entre 54 al cuadrado, ok, listo. Aparece dos veces, solo que con un signo ahí diferente, pero no importa porque está dentro del cuadrado, listo. Después más, 6 entre 54 al cuadrado, ahí estamos. Ok, si meto esto en la calco y no me equivoqué con nada, me parece que esto lo que da es raíz de 6 entre 18. Entonces, esa es la distancia, ¿verdad? Esto es aproximadamente 0.136, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar exacto, que es preferible. Entonces, bueno, es eso. La distancia que hay entre estos dos planos la sacamos de esa forma, ¿verdad? Tomando un punto del primero y sacando la distancia que hay de ese punto al otro plano, ¿verdad? Así fue como lo hicimos. Y es porque son planos paralelos, ¿verdad? Si no hubieran sido paralelos, eso no sirve. Pero bueno, ahí está. Listo. Entonces ya sacamos la distancia, mide esto y ya está. Ok. Pero es eso, bueno. Este es el tema de distancias. Realmente es corto, ¿verdad? Ahí tal vez me extendí con un par de cosillas, pero no importa. Lo más importante, ¿verdad? Es que se sepan la distancia entre dos puntos, que es bastante sencilla, y la distancia de un punto a una recta y de un punto a un plano, ¿verdad? Porque vean, ¿verdad? Que las distancias del caso 3, que son objetos paralelos, básicamente se calculan, digamos, usando las distancias del caso 2, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Es usar las fórmulas que ya vimos en el caso 2. Entonces, por eso es que tienen que saberse estas del caso 2. Y si no, si es que se les olvida, pueden hacer las construcciones que hicimos aquí para sacar esas distancias, ¿verdad? Eso sería por si se les olvida. Y bueno, ya después hay un caso 4, ¿verdad? Que lo que dice es que si dos objetos se intersecan, que la distancia es 0, ahí no hay problema con eso. Y bueno, hay una formulilla ahí curiosa para cuando tienen dos rectas que son no paralelas en R3, ¿verdad? Que la pueden usar, pero bueno, es una fórmula ahí curiosa nada más, pero por lo general se va a trabajar con los otros casos que mencioné antes. Pero bueno, esto sería entonces ya el tema de distancias y ya voy a cortar el video. Igual, bueno, si tuvieran alguna duda, ahí me preguntan nada más, ¿verdad? Y recuerden que en la práctica hay varios ejercicios donde se pide calcular alguna distancia y se hace con esto que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, ya voy a cortar el video.